Ok, Alejandra, el resto. Em, Profe, muy bien y digamos que este señor Octavio les trata temas muy interesantes sobre todo esto de, pues de las tecnologías y cómo ha evolucionado, pues, y digamos que actualmente Sí, se está viendo más con lo que estamos ocurriendo, que está ocurriendo pues en este momento en el mundo a través de las comunicaciones. Voy a ir por mis notas y más adelante pues continúen la participación. dale, Joplay, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿qué más lograron ustedes, muchachos, extraer del texto? ¿Qué les llamó la atención? Profe, hola. Eh, Hola, a mí me pareció pues interesante. Yo estoy viendo teorías de la convergencia este semestre y ahí pues también hablamos un poquito sobre lo que fue la web 2.0, todo lo que desencadenó el que ya los usuarios, pues en vez de solo ser como ser netamente usuarios pasivos, nos volvimos totalmente activos, ya tenemos como mucho control de lo que está como en la red. Nosotros mismos somos ya creadores de contenido, eso es bastante interesante y lo que la web 2.0, o sea, a partir de la web 2.0, nosotros como usuario podemos lograr. ok, Alexa, muchas gracias, muy bien por esas acotaciones. Sí, hombre, Sí, bueno, profe, también el ejemplo que habla de Japón, de todo lo que invirtió pues en infraestructura que es importantísimo. También la eficiencia de los dispositivos o terminales y el servicio o el contenido pues que se ofrece a todas las personas. Entonces, es un gran ejemplo lo que ha hecho Japón, que igual pues se replica en algunos países. Digamos que no todos tienen la capacidad instalada o económica para hacerlo, pero es la forma de poder llegar a más personas. También la alfabetización digital, profe, es importantísima claro. para que todas las personas estén conectadas. Eh, Asimismo, también hablan, profe, del informing, que es la búsqueda de conocimiento, Sí, y ahí lleva al prosumismo. Y también el ejemplo de Google, que a mí me parece que es algo maravilloso poder acceder de esa forma a tanta información que, pues, que se comparte y conocimiento que se construye pues, entre todas las personas. muy bien, John Freddy. Gracias por todos esos aportes. Es una Con lectura gusto, profe. muy juiciosa del texto. Muchachos, ¿qué más resaltan ustedes del texto? Aspectos que les haya llamado la atención. Como en el caso de Alexa, que en una asignatura ya han visto algunas nociones. ¿Qué otras cosas, qué otros aspectos, qué otros conceptos conocen ustedes que les arrojó esta lectura? Profe, también pues como la migración que se está presentando de los medios tradicionales, de eso pues consiste nuestro proyecto de investigación. Sí. Y hablaba también de esa migración que se ha dado porque las nuevas generaciones han estado evolucionando, pues sí, se evoluciona, entonces optan por las nuevas tecnologías y dejan estos medios atrás. Aparte que lo que presentan en los medios tradicionales también lo podemos encontrar en alguna plataforma digital, entonces esa migración que se presenta. Gracias, Alejandra, muy bien. Evidentemente, ese es el panorama. Ese es eh, obviamente, lo que se ha venido presentando de un tiempo para acá, de manera paulatina, y a este fenómeno comunicacional estamos asistiendo desde hace un tiempo hacia acá. En algunos lugares del mundo, en algunos países, con más desarrollo en materia tecnológica y en materia propiamente de asumir un rol cada vez más activo por parte de las audiencias, que es ese concepto del prosumidor. Sin embargo, a eso nos está empujando
el mundo y la diversidad de cambios los diferentes cambios y transformaciones tecnológicas. Yo les muestro algo que me pareció muy interesante. A ver, un poco de este texto. Estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Está, sí, profe, ya. Sí, ya. Miren ese texto cómo empieza, ¿cierto? Hay uno de los investigadores más mexicano que aborda todo este concepto de la comunicación digital. Habla también de los ecosistemas de comunicación digitales móviles y él se aventura a hablar un poco de lo que podría ser una especie de modelo de comunicación para entender todo el fenómeno de las comunicaciones digitales en este concepto de los prosumidores y la sociedad de la ubicuidad. Esta sociedad de la ubicuidad, un término muy interesante. Yo les preguntaba a ustedes, a partir de la lectura que ustedes realizaron, ¿qué significa sociedad de la ubicuidad? Profe, Sí, que está presente en todo lugar y en todo momento. exactamente. Es la tecnología o son las facilidades tecnológicas más bien que están presentes en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿cierto? Y que obviamente cualquier individuo, cualquier persona puede acceder a esos recursos tecnológicos. Importantísimo, de manera imprescindible, para que se pueda consolidar todo un fenómeno, todo un modelo de comunicación digital en la sociedad de la ubicuidad. Básicamente deben de existir dos cosas, o dos elementos: la conectividad a Internet y dispositivos móviles en términos tecnológicos aptos para acceder a diversidad de recursos. Eso es lo que nos dice este señor, ¿cierto? Entonces, esa sociedad de la ubicuidad básicamente hace referencia a las posibilidades que una persona, cualquier persona, pueda acceder a la tecnología y a sus contenidos o su diversidad de recursos en cualquier lugar y en cualquier momento. Hay una premisa ahí en inglés: anyone, anywhere, anytime. En cualquier momento, en cualquier lugar, ¿cierto? Y por acá abajo la menciono. También mencionan, aquí nos hacen una definición muy interesante de la sociedad de la ubicuidad. Muy importante tener en cuenta, compañeros, y bueno, no les di como empecé la clase dando un poco de contexto, porque es que estamos viendo esto hoy. Esto, compañeros, constituye una ruptura a lo que hemos visto en términos de las teorías de la comunicación clásicas tradicionales, que son netamente unidireccionales, o sea, basadas propiamente en el papel de los medios de comunicación masivos en función de los efectos o las influencias o las incidencias que tienen en las audiencias, muy basado en una comunicación de carácter transmisionista, ¿cierto? Muy desde el consumo de la información, de los contenidos, del mensaje. Ya lo notamos con nuestras exposiciones, con algunas otras teorías, pero aquí lo interesante es destacar un señor que ustedes de pronto han escuchado mencionar en algunos textos, se los han mencionado de pronto algunos profes, y es este personaje, Marshall McLuhan. ¿Lo han escuchado? Profe, no. No, Sí, profe. poco. No, no, profe, la verdad, yo no. No, ok. Entonces, en teoría de la convergencia, cuando ustedes vean hipermedia, cuando estén viendo todo este asunto relacionado con la transmedia, todo eso está basado, compañeros, todos los formatos, todas las producciones de carácter multimedia o hipermedia, en términos conceptuales, toma como referente algunas de las premisas de este señor. ¿Cuál fue la importancia de este señor del Marshall McLuhan? En Estados Unidos, por allá entre los 60 y 70, ¿cierto? Obviamente no existía Internet de manera masificada, pero este señor se atrevió a decir en ese momento, de manera anticipada, que la tecnología iba a sufrir unas transformaciones muy significativas, y todos estos modelos de broadcasting, que es la televisión, por ejemplo, en el caso de la televisión,
iban a sufrir unos cambios muy importantes, donde básicamente la sociedad de la información iba a pasar a ser una sociedad propiamente de la ubicuidad, es decir, no iban a estar como consolidadas en función de las características del mensaje como tal, sino de las posibilidades tecnológicas que ofrece el medio. Y dijo una cosa que fue muy revolucionaria en términos del concepto, dijo, el medio es el mensaje. Una premisa que muy seguramente les van a resaltar a ustedes o la van a escuchar de manera muy recurrente. ¿Cómo así que el medio es el mensaje? O sea, sabemos que el mensaje es otra cosa, es lo que contiene el mismo medio, lo que el mismo medio a veces produce. Pero no, él dice, el medio es el mensaje. Es decir, la tecnología como tal es portadora de un mensaje en términos de qué? De las posibilidades de uso y apropiación que tú puedes generar con eso. Este, todo esto de la, todo esto de la, eh, todo esto del el concepto de la sociedad de la ubicuidad, las comunicaciones digitales, la consolidación del rol de los prosumidores, se da gracias a qué? Al hecho de que existe, no solamente, como les dije ahorita, la conectividad en Internet, sino dispositivos tecnológicos cada vez más avanzados y que cumplan múltiples funciones. Esto, notaron ustedes que fue analizado a la luz de qué? De las tecnologías móviles, es decir, el celular o un iPod, un iPad, ¿cierto? Entonces nos empezaron a hacer un relato, este investigador en su texto nos empezó a hacer un relato de unas transformaciones que empezó a vivir Japón, como un ejemplo de una sociedad de la ubicuidad, porque estaban mitigando precisamente las necesidades y todas las dificultades que su propia comunidad había tenido en términos de acceso a la tecnología y acceso a Internet en términos de conectividad. Entonces, no es posible, recuerden, pensar una sociedad de la ubicuidad donde no haya internet y donde no hayan transformaciones digitales profundas, ¿cierto? Y obviamente eso va alterando o va incidiendo de manera importante y significativa en la producción de contenidos y en las características de esos contenidos, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se relaciona esto con los medios de comunicación masivos? Tiene que ver en lo siguiente, y es que obviamente los medios de comunicación masivos en su formato tradicional han tenido que migrar a estos escenarios, ¿cierto? Ya lo hemos vivenciado mucho. Esto es un tema que relativamente no es nuevo para ustedes, simplemente es para familiarizarnos con conceptos y entender cómo caben o cómo se articulan todos ellos. Importante entonces entender de que para hablar de un fenómeno de ecología de medios, que ahorita lo hablamos un poquitico, tenemos que entender este fenómeno o este concepto de la sociedad de la ubicuidad, obviamente estos prosumidores, ¿cierto? Y qué implica las comunicaciones digitales, ¿cierto? Entonces, yo quisiera resaltar un poquito este modelo que este señor nos establece por acá abajo, porque él aquí pone en entrecruce varias, varios elementos importantes. Noten ustedes que en este esquema de la comunicación, él habla de prosumidores, no hemos hablado todavía de prosumidores. Vamos a mirar tan solamente este esquema como para familiarizarnos con esos conceptos y que ya hagan parte como de nuestro léxico conceptual a la hora de referirnos a comunicación digital, a la hora de abordar el concepto de prosumidores, a la hora de hablar de ecología de medios, que ya no vamos a hablar, de interfaces digitales, etc. ¿Cierto? Aquí ya vimos como un pequeño vuelco, que es lo que ustedes van a un hueco conceptual y teórico, que es lo que ustedes van a abordar un poco más, con más profundidad en teoría de la recepción, por ejemplo, ¿cierto? Y que compete hoy conversarlo para irnos con una idea un poco más amplia. Entonces, mire lo que nos dice la ubicuidad, ¿cierto?
cualquier persona, cualquier momento, en cualquier lugar. La sociedad de la ubicuidad es lo que ahorita habíamos dicho, de que es la posibilidad que cualquier individuo, cualquier persona tiene para acceder a la tecnología, a sus recursos, a esas interfaces, a esos contenidos, a esos mensajes, en cualquier momento, en cualquier lugar, y que se necesita irreduciblemente tener conectividad a Internet y también dispositivos tecnológicos aptos para que esto se pueda dar. Es decir, no podíamos hablar de una sociedad de la ubicuidad en estos momentos si nosotros estuviéramos accediendo a ciertos recursos, a ciertos contenidos o generando ciertas interacciones con otros usuarios. Por ejemplo, si tuviéramos, tenemos el celular con tecnología 3G, ¿cierto? Estamos en la tecnología que tienen los dispositivos móviles es 4G, ¿cierto? En estos momentos, y que se está explorando la 5G. ¿Saben ustedes algo al respecto? Volveme a repetir la pregunta sobre la 5G, ¿qué? Perdón. ¿En cuál estamos? Los dispositivos móviles, los celulares de nosotros, ¿qué tecnología tienen? O sea, al día de hoy. 4G LTE, 4G normal. 4G. Sí, el mío es 4G. De todas maneras, ya celulares 5G hay, ¿cierto? Pero Exacto. para que un celular 5G en un país tercermundista donde no hay ni una sola antena. Exactamente, por eso. Pero mire que todavía hay personas, por acá nos dijo el compañero Miguel que se está explorando la 5G, que hay un problema con eso incluso en términos medioambientales. De hecho, no sé si ustedes han escuchado aspectos de eso, pero bueno, estamos en 4G. O sea, eso son eso, por ejemplo, los compañeros que por aquí creo que hay uno de informática, nos puede explicar un poco más a fondo de toda esa parte como operativa o sistemática de esto. Pero básicamente, Mateo, muy bien. Qué bueno, Mateo, que nos dieras una apreciación desde tu campo y tu área disciplinar de lo que es esta tecnología. Básicamente, compañeros, en términos del desarrollo tecnológico, lo que permite es como pues, que los dispositivos móviles tengan como más funcionabilidad en términos de ciertos recursos, dice Mateo por acá, 5G es frecuencia, o sea, descargas más rápidas, más velocidad. Muy bien. Gracias, Mateo. Entonces, básicamente, estas transformaciones tecnológicas de los dispositivos móviles lo que le permiten a la persona es básicamente tener más usabilidad del dispositivo móvil para acceder a diversidad de recursos, a diversidad de contenidos y que a su misma vez tenga también más facilidad que en términos de generar mayor interactividad en diversas, no solamente en términos del consumo, sino en términos de la comunicación propiamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas hoy en día no tienen un celular que todavía por cuestiones económicas, obviamente, entre otras, están utilizando celulares con tecnología 3G? ¿Cierto? Es decir, si ustedes tuvieran en este momento un celular, estuvieran trabajando con él con tecnología 3G, ¿cuáles serían los inconvenientes? ¿Qué no podrían hacer en él? De pronto una videollamada, ¿cierto? O no podrían acceder a ciertas plataformas para ver ciertos contenidos. Es decir, la tecnología tiene esa gran característica, compañeros, en términos también de sus contenidos, no solamente los dispositivos y los artefactos. Todo tiene que estar muy anudado a eso, o sea, que esos cambios se vean reflejados propiamente en esas, no solamente en los contenidos y en esos dispositivos, sino también en las formas de producir contenidos y obviamente en las formas de consumir. Entonces, cuando se empezó a acuñar, este señor por acá nos habla un poco desde la web 2.0, en cuál web vamos ya, por ejemplo, Alexa, que ya les han mencionado eso, el teoría de la convergencia, esa conceptualización de la web, ¿en qué vamos?
El 3, web 3.0, 4.0. ¿Cuál recuerdas? Alexa. Profe, en la 4.0. ¿Y esa 4.0 qué significa? Profe, lo No que sé, tengo, pues nosotros hablamos específicamente fue de la 2.0 porque de ahí para acá es como el cambio más significativo que ha tenido la web. Me hago entender, es como ya a partir de la web 2.0 fue que nos volvimos consumidores activos. ok. ¿Y ustedes, muchachos, han escuchado esos términos? Web 1.0, web 2.0. Sí. Profe, sí. Profe, yo lo he escuchado en otra materia también, que es Community Manager, pero pues no la hemos tocado a Listo, fondo, muchas gracias. como por encima y con el énfasis en la materia. Ok. De hecho, profe, una de las características, por ejemplo, de la web 2.0, que hace parte pues de mi trabajo de grado, es el hecho de que cuando se planteó todas las redes comunicativas en el Internet, apareció el feedback en la web 2.0. Entonces, esta es una de las mayores características que tiene esa web, que permite una retroalimentación de los usuarios. Sí. Vea, la ruptura viene básicamente en varias cosas dadas y que ustedes acaban de mencionar que están en los centros. Las primeras páginas web o los primeros websites, los sitios web, no permitían la interactividad con el usuario. Estamos hablando de la web 1.0. Cuando el Internet se empezó a masificar y empezaron a aparecer ciertos contenidos. ¿Qué hacía el usuario? Simplemente consultar y ya. No puede interactuar con el contenido, simplemente leerlo, ¿cierto? Entonces, muchas de esas páginas, de esas sitios web, no puede interactuar con el contenido, interactuar en el sentido de que podría generar comentarios, ¿cierto? Entre otras cosas. Era una cosa súper plana. No sé si a ustedes les tocó. Y de hecho, la conectividad a Internet se hacía a través de cable, de cable, no había obviamente Internet banda ancha ni nada de eso. Era a través de línea telefónica incluso, ¿cierto? Cuando aparecen, a partir de las transformaciones tecnológicas en términos de conectividad y de los mismos dispositivos y artefactos, recuerden, para que exista esto, desde estos teóricos que han venido abordando todo este asunto de la comunicación digital, estas transformaciones tienen que estar reflejadas, o se tienen que ver reflejadas, perdón, en la transformación de los dispositivos, los artefactos tecnológicos como tal, y la conectividad a Internet. Si falta una de esas cosas, no podemos hablar de transformaciones digitales a profundidad. ¿Listo? Entonces, cuando nace la web, cuando se denomina web 2.0, se refiere a aquellos contenidos y a aquellas informaciones que aparecen en la nube o en la web, donde ya el usuario tiene una capacidad medianamente de hacer interacción con esos contenidos. Empezaron a nacer sitios web donde los usuarios, aparte de consumir y navegar por esos contenidos, también podían modificarlos de cierta u otra manera. Caso o ejemplo en particular, Wikipedia. Wikipedia, de hecho, las wikis existen desde hace rato, porque son blogs, con unas entradas o unas etiquetas muy en particular en términos de información organizada por tópicos, por ciertos contenidos, y noten ustedes que ustedes consultan alguna información en Google, en el motor de búsqueda de Google, y les aparece Wikipedia, y van a encontrar varias definiciones ahí hechas por diversas personas en Wikipedia de un mismo tema. Y el problema de eso es que si bien hay mayor interactividad y participación de las personas en condición de usuarios, pues también se tiende a caer en desinformación, ¿cierto? Porque cualquiera puede editar, cualquiera puede colocar cosas. Muy bien, pues una de las grandes posibilidades que se ofrecen en este tipo de espacios y que a partir de ahí, esa web 2.0 se empieza a mirar de que ese usuario, ese público, ese receptor
productor ya no es un individuo pasivo, sino que cada vez más va tomando mayor vigor, representación y actividad en una comunicación digital donde productores, los que producen la información, están, digámoslo así, en una igualdad de condiciones y en el mismo escenario que esos consumidores finales. Es decir, entonces ya se empieza a hablar de unas audiencias o unos públicos con una capacidad también de producir información, ¿cierto? Entonces, ya la web 3.0, compañeros, son conceptualizaciones que nacen a partir de esa participación que nos provee la web 2.0, más anudadas a qué, bueno, la web 3.0 ya viene a ser contenidos propiamente producidos por los usuarios y que inciden en las lógicas de producción de contenidos de ciertos emisores en particular. Algo así como, por ejemplo, ya las agendas mediáticas de los medios de comunicación que migraron a Internet ya no dependen solamente como de su agenda en particular, sino que tienen que tomar en cuenta la participación de los usuarios. Algo así como si nosotros como comunidad de usuarios sugiriéramos los contenidos. O sea, se cambia el papel. ¿Quién sugiere qué? ¿Quién impone como la agenda, por ejemplo? Hablando un poquito de medios. Estamos claros con eso, o sea, se subvierte como esa lógica de producción. Ya no es de emisor a receptor, sino que ya son los usuarios en condición de público, de audiencias, que van incidiendo significativamente en la producción de esos contenidos, en sus formatos, en sus narrativas, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente se ha venido trabajando el concepto de la web punto. Creo que vamos en la 4, por ahí escuché que estaban hablando de la web 5.0, la 4 ya hace más que todo referencia, la web 4.0 está haciendo referencia más a estas capacidades tecnológicas de inmersión en los usuarios, es decir, todo el tema del 3D, 4D, ¿cierto? Tecnologías que permiten vivir experiencias cada vez más profundas y experimentales en los usuarios, no solamente para consumir o producir contenido, ¿cierto? Sino que apela más a experiencias sensitivas, que es todo este tema de las tecnologías en 3D, en 4D, etcétera, ¿cierto? Y ya eso es un cuento con mucha más envergadura. Entonces, como decían ustedes ahorita, a partir de la web 2.0 es donde se empieza a consolidar o a pensarse que hay unos usuarios, unas comunidades de personas que ya no solamente consumen, sino que cada vez son más activas en ese consumo y en esa producción de información, ¿cierto? Entonces, volviendo a este esquema, compañeros, que aquí en parte se resume lo que nos dijo el texto. Entonces, hablamos de la sociedad de la ubicuidad. Hablamos, nos dicen de unos individuos, unos personajes que empiezan a aparecer y que se empieza a mencionar mucho este nombre de prosumidores, que es un acrónimo en inglés que básicamente, y usted es muy fácil de entenderlo, en términos de significado, y es la unión de dos palabras, del que consume y del que produce. Prosumidores, productores, consumidores, ¿cierto? Pero ojo, estos prosumidores, a esa palabra apareció hace mucho tiempo, pero pensada básicamente en función era un aspecto muy economicista, un concepto muy economicista del prosumidor, ¿cierto? Fue pensado más que todo en individuos que producían y consumían productos o servicios, pero en un tema muy de la mercadotecnia. No era un prosumidor como nosotros lo pensamos en términos de las redes sociales, de los espacios virtuales, de todo un tema de la comunicación digital, no. Es básicamente los modelos, esto lo impuso en la mercadotecnia, en la publicidad, para aquellos individuos que a partir de la publicidad, por ejemplo, de las estrategias de mercado de las empresas, de las grandes marcas, hacían que ese consumidor final en parte produciera ciertos sentidos o ciertas significaciones a la hora de consumir. Lo llamaban prosumidores, porque está produciendo nuevas experiencias de compra, por ejemplo, pero no es nada que ver con el prosumidor
que planteamos desde la comunicación. Ahora bien, estos prosumidores pensados propiamente desde nuestra área de conocimiento y de investigación, incluso que es la comunicación, son individuos que consumen y producen de igual manera información, generan contenidos con lógicas incluso similares a los medios de comunicación tradicionales, y que un prosumidor goza de qué? De autonomía, de libertad. Un prosumidor es capaz de generar sus propias políticas o sus propias directrices editoriales o de construcción de contenidos. Y hemos visto, compañeros, que nosotros hoy por hoy no asistimos solamente a la información de los medios de comunicación tradicionales, sino que también nos informamos a partir de qué? De medios de comunicación alternativos. Y esos medios de comunicación alternativos, por lo general, son comunidades de usuarios, personas de diferentes disciplinas o una persona del común que hacen parte de una comunidad de usuarios en el escenario digital y que hoy por hoy, gracias a ese tipo de cosas, por ejemplo, podemos observar de que es posible que existan prosumidores de ese tipo. Recuerden, los prosumidores, más allá de pensar que son personas que consuman y producen información de igual manera, son individuos activos en el proceso de la comunicación. Es decir, ahí van a encontrar ustedes palabras, porque aquí tan solo es un pequeño abrebocas, eso lo vamos a desarrollar más en teoría de la recepción. Hay un término que llama, aparte de prosumidores, se llama prosumers. Hay otros que los llaman emirrex. Interesante ese concepto, emisor-receptor. O sea, juntan los dos, es lo mismo, sino que tienen como algunas variantes interesantes, porque uno dirá, entonces prove, ¿cuál término utilizar de manera correcta? Prosumidores, prosumer, producers, emirrex, ¿cierto? Produsuarios. O sea, aparecen varias palabras. Pero lo importante es entender lo siguiente, y es que un prosumidor cada vez más tiene un rol más activo en el proceso de la comunicación. ¿Listo? Entonces, este señor acá nos empieza a hablar de que hay una sociedad de la ubicuidad, ya vimos que tiene unas características, unas condiciones en particular. Este concepto sí que es interesante. Localización. ¿A qué se les parece? Profe, de lo local hacia lo global. De lo local hacia lo global. ¿Es así? ¿Qué más, quién opina, quién tiene otra percepción, compañero? Pues para mí lo mismo que lo que dijo el compañero John Freddy. De lo local a lo global. Sí, señor. No puede ser al contrario. De lo global a lo local. De lo más grande a lo más pequeño y se focalizaría en algo específico. ¿O eso es recíproco o no? ¿O solamente lo global hacia lo local? Más fácil de esa manera, John Fred, compañero Listo. ¿cierto? Hablamos de la globalización, mire que parece la globalización, ¿cierto? La globalización que plantea una ruptura en términos de ciertas políticas económicas, incluso en términos de consumo cultural, ya lo hemos visto un poco. Pero entonces esa localización es que hay aspectos, como ustedes están mencionando, muy globales, o sea, de libre acceso a informaciones, a contenidos de cualquier lugar del mundo y poder acceder a cualquier momento, ¿cierto? Pero eso se articula a las lógicas propias de un territorio. O sea, extraer eso grande y localizarlo en, en una región en particular. Entonces, esa localización, ¿cierto? No es ir como de lo más grande a lo más pequeño, a lo más pequeño a lo más grande, sino que es una interacción constante entre lo que existe y lo que se está dando alrededor del mundo. ¿Listo? Entonces, no es ir como, o sea, no es un tránsito unidireccional, es más bien multidireccional en términos de que todo lo global afecta a lo local y todo lo local afecta a lo global. ¿Estamos claros con esa premisa? Sí. Señor. Lo global afecta a lo local y lo local también afecta a lo global. Es una cosa que uno dice, uy,
Bueno, ¿y eso cómo se ha evidenciado precisamente en todo eso que estamos hablando, ¿cierto? Pero eso es lo que ha permitido la conectividad a Internet. Porque es que no es solamente acceder a información y ya, no. Es que ahí nosotros estamos haciendo más, estamos yendo más allá, perdón, de un consumo cultural. Estamos produciendo cultura desde el escenario del Internet, la comunicación digital y los espacios virtuales. Es eso, es un intercambio cultural netamente y muy oposicional a lo que hemos concebido tradicionalmente como consumo de medios y de contenido, ¿cierto? Porque es que antes consumíamos lo que veíamos en la televisión, lo escuchábamos en la radio, leíamos en la prensa, se quedaba en nuestro territorio. No lo podíamos compartir con nadie más. Ahora yo veo Caracol RCN, pero también quiero profundizar en ese tema, viendo CNN, viendo también el noticiero de ¿qué se llama? O One Wells, algo así, el noticiero alemán. También puedo ver, ya lo tenemos acá y en español. O sea, ya vemos noticias europeas acá. ¿Cómo eso no va siendo significativamente la cultura, ¿cierto? Bueno, entonces, hemos hablado de sociedad de la ubicuidad, hemos hablado de este concepto de la globalización, hemos venido hablando de este concepto de prosumidores que ya sabemos qué significa y que este señor, este investigador nos está diciendo de que estos prosumidores tienen una gran característica de actuar o convertirse en avatars o bots o robots, ¿cierto? O sea, un robot en términos tecnológicos y digitales, ¿para qué sirve? Para validar incluso la identidad de un individuo, o sea, de una persona en el escenario digital. O muchas veces en términos de programación, que el compañero para la informática también nos puede dar apreciaciones frente a esto, ¿qué otras funciones en términos constitutivos o sustitutivos tienen avatars o estos bots en función de los consumidores, ¿cierto? Y que a su misma vez estos consumidores, el sentido que tienen en términos de su existencia y de su acción comunicativa es generar experiencias, informaciones, conocimientos y también hasta sentimientos, compañeros, porque estamos generando experiencias de todo tipo en todo este escenario. Antes de mostrarles un personaje que yo creo que ustedes lo han escuchado mencionar, quería mencionar este concepto de la ecología de medios. ¿Qué es una ecología? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes por el concepto de ecología? Creo que no sería algo parecido como al ecosistema, pues la convergencia de varios. Pero así solita la palabra ecología o ecosistema, ¿qué te suena? ¿Cómo la tienes? Como es como la interacción de todos, de cómo todos interactúan en el medio. Bien, exactamente. Entonces es un escenario o un conjunto de escenarios que están articulados con varias especies que coexisten en un sistema en particular. Entonces mire que lo llevaron propiamente acá. Ecología de medios. Cómo un medio es capaz de vivir e interactuar con el otro en un escenario, ¿cierto?, digital virtual. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo se ve eso evidenciado, reflejado precisamente lo que estamos hablando? Compañeros, ya no solamente vemos la noticia, no solamente la leemos en el colombiano, ya podemos asistir a un pequeño clip de video y lo refuerzan como, por ejemplo, un podcast. Y fuera de eso, abren un foro de discusión. Mire que la noticia va desde un formato en particular a múltiples formatos y todos coexisten en el mismo medio. ¿Estamos claros con ese ejemplo? Sí, profe. Eso es lo que, ese es el gran reto que han tenido los medios de comunicación, compañeros, o sea, los tradicionales, en materia periodística, noticiosa, informativa, ¿cierto?
porque noten ustedes, compañeros, que es tanta la actividad del prosumidor hoy en día, por todo un fenómeno de la sociedad de la ubicuidad, por los avances tecnológicos y las capacidades que tienen los dispositivos y las interfaces digitales, que ya el reportero, el periodista, en el caso de un noticiero en particular, cualquiera de ellos, no tiene que estar presente en el lugar de los hechos. Le manda el video a la gente, ¿cierto? Que muchas veces ha sido un problema. ¿Por qué? Porque los noticieros no validan la información y también caen en desinformación, ¿cierto? Pero es como un punto en contra, una de los inconvenientes o de las desventajas que tiene más bien esta comunicación tan multidireccional. Entonces, los videos del acontecimiento reciente con estas personas fallecidas con el tema del carro tanque de gasolina, esos videos que nos capturó un usuario, gente, muchachos, miraron con su celular y ya eso se difundió, se viralizó y los medios de comunicación armaron su nota periodística con base en que en esas imágenes, obviamente haciendo consulta periodística más a profundidad, pues estamos hablando de la construcción del relato, es decir, lo que vimos nosotros en términos de la noticia. ¿Vimos los videos? No. ¿Vimos las fotos? Es un claro ejemplo, tan solo para citar alguno de que está como, bueno, un suceso reciente, ¿cierto? Pero ahí vemos una actividad del prosumidor netamente activa. No en términos de que yo tenga que estar tomando fotografías o haciendo registros audiovisuales, sino en función de que ya los medios de comunicación han entendido de que las personas tienen una gran capacidad de accionar comunicativo, que es imprescindiblemente necesario incluirlos dentro de un proceso de comunicación multidireccional, más allá de lo bidireccional, ¿cierto? Cambiarían estas flechas. Es decir, estamos hablando ya de una comunidad de usuarios en particular. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Sí, señor. Muy Profe, bien. venga, ahorita me permite un espaciecito para dar un Sí, pequeño anuncio. sí, señora, ahorita también íbamos a hablar de eso. Apenas Hágale. terminamos de la conversación de este tema. Muchachos, muy bien. Lo voy a dejar compartir pantalla para que veamos y les voy a presentar a un señor que ustedes me imagino que lo han escuchado y me van a decir si sí o si no. Se llama Carlos Escolari. ¿Lo conocen? Sí, señor. Sí. Y el resto. De pronto se escuchaba el nombre, profe. Si lo veo de pronto. Sí, profe, sí lo conozco. Muy citado para el tema de la economía de medios, la transmedia, la intermedia. Hay una definición interesante que nos hace de prosumidores. Les acabo de mandar el link a WhatsApp, a chat, perdón. Este clipcito dura 2 minutos 50. Nos va a hablar de esa definición de prosumidores, de usuarios, por ejemplo. Vamos a escucharlo un momentico y ya regresamos. 3 minuticos. Aquí les va el link en el chat. Leámoslo, ya regresamos, por favor.
Bueno, muchachos, ya lo vimos. Sí, profe. Muy bien. El resto, compañeros. Sí, Ok, gracias, John Freddy y Jonathan. Chicas, compañeros, yo creo que está, ok, muy bien. Yo creo que está muy claro, entonces, con lo que nos dijo Escolar y de estos conceptos, que existen varios y que hay una inestabilidad semántica en términos, cuando hablamos de semántica, hablamos es propiamente de los significados, cuando utilizar correctamente el término. Todos y cada uno de ellos, muchachos, son válidos. Ustedes van a encontrar textos que hablan de prosumidores, otros que hablan de usuarios, otros que hablan de prosumers, otros que hablan de rex, ese tipo de cosas, todos aluden a lo mismo, simplemente son como cuñas o términos que el investigador el teórico decidió implementar, pero lo importante es entender el rol comunicativo que cumple un personaje o una persona en estas condiciones, ¿cierto? Muy bien. Ya para acabar, ya vamos a acabar. También les iba a mostrar de compañero, este profesor Carlos Escolari es un argentino radicado en España, ha sido investigador del fenómeno de la ecología de los ecosistemas de medios digitales, ha hablado de formatos y narrativas digitales, muy importante. ¿Por qué? Porque al transformarse precisamente o al hablar precisamente de un ecosistema de medios en el escenario digital, los contenidos, las informaciones, los mismos mensajes también se transforman, ¿cierto? Hoy por hoy hablamos de formatos, de estéticas y narrativas en lo digital que cada vez más están más articuladas a las necesidades y a unas lógicas no solamente de producción, sino de consumo y a la misma vez de reproducción de los mensajes por parte de los usuarios, ¿cierto? Cada vez más, perdón, en formatos estéticas y narrativas muy singulares, muy distintos. Ya asistimos hoy a contenidos cada vez más cortos, ¿cierto? En términos de duración. Hoy por hoy estamos asistiendo a estructuras narrativas que van, digamos, las series estructuran un poco una narrativa lineal, como nos contaban, por ejemplo, una historia. Entonces, es muy interesante también de que los medios digitales o más bien esa lógica de los ecosistemas digitales de los medios también han incidido significativamente a en los mismos contenidos, tanto en su producción así como en su consumo. Este señor de nuevo vuelve y juega para mostrárselo cuando nos habla de los ecosistemas de medios y los formatos narrativos. Esto dura 5 minuticos, muchachos. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo, perdón. Aquí está el link en el chat y conversamos un poquito de lo que nos dice este señor. ¿Listo? Ya regresamos entonces. 5 minutitos.
Muy bien, muchachos, ya lo vimos. Sí, profe. Ok, Mateo, que yo ready. Bueno, chicos, el resto. Ok, Jonathan, muy bien, Fon. Ok, muy bien, Alexa, muy bien. Bueno, imagino que ya el resto también. Chicos, ¿qué opiniones tenemos finales, como frente a este tema de un poco de lo que hablamos de los consumidores, del fenómeno de los ecosistemas de medios digitales, de esta sociedad de la utilidad? ¿Qué consideraciones finales pueden hacer ustedes, muchachos? Sí, sobre Profe, pues yo, referente a lo que dice Otavio Islas en el documento, que los dispositivos móviles son una extensión del ser humano. Entonces, no es solo tener un dispositivo, un celular, por tenerlo para llamar y chatear. Debemos ser conscientes de todas las ventajas, beneficios que tenemos y el acceso que tenemos a la información, que digamos que es la democratización pues, de la información y poder ser partícipes y hacerlo de la mejor manera posible, profe. Y digamos que todo eso como parte de la alfabetización digital a la que apuntamos pues como sociedad. claro, ese fenómeno de alfabetización digital tan importante. Esa alfabetización entendámosla como aquellos procesos de enseñanza también, en función de aquellos usuarios o aquellas comunidades o públicos que tienen del modelo pues, transmisionista de los medios de comunicación, como lo mencionaba, escolares, del broadcasting, que lo seguimos siendo, seguimos consumiendo contenidos de los medios de comunicación tradicionales en su formato tradicional, pero esa alfabetización en términos digitales, yo creo que ha tenido en función de que, como por ejemplo enseñarle al adulto a utilizar el celular. El hecho de que poco a poco nos toca aprender, por ejemplo, adaptarnos a nuevas funciones de una plataforma. Es el caso de las redes sociales, por ejemplo. ¿Desde hace cuánto hacia acá estamos utilizando los stickers? ¿Cierto? Porque es un signo también paralingüístico. Ya no le enviamos el emoticón a alguien, no un sticker. ¿Cierto? Y así de una u otra manera, entonces, también esa alfabetización incide significativamente en la prosperidad que van a tener los medios en el escenario digital. Y esa convergencia de los medios en todo este ecosistema de la comunicación digital depende en gran medida de las capacidades que los mismos usuarios van teniendo, pues en función de la utilización de la herramienta y de la interactividad con los contenidos. Porque si tú sigues siendo un usuario o una audiencia que simplemente consume información, ¿sí?, en estos escenarios digitales, pero no estás produciendo, no estamos hablando de un consumidor, estamos hablando de una audiencia típica, de un consumidor clásico que no está generando cierta producción de sentido. Esa producción de sentido, como lo dice Escolar y como lo hemos visto, puede verse reflejado en qué? En un comentario, ¿cierto? En una respuesta. Pero también hacemos prosumisión cuando compartimos ese mensaje en nuestras redes sociales, hacemos comentarios y un sinfín de cosas más. Mire que ya estamos generando significaciones, produciendo información a partir de esas respuestas. Es muy importante entender esa actividad comunicativa. ¿Qué es lo que hace las audiencias, esa comunidad de usuarios para que sean consumidores? Y que esa alfabetización digital no es que a uno se la tenga que enseñar solamente en el aula de clase, ¿cierto? Es el mismo ecosistema que nos va imponiendo a nosotros retos y a su misma vez posibilidades de generar aprendizajes y de acceder al nuevo conocimiento y generar nuevo
conocimiento a partir de todas estas herramientas y a partir de todas estas posibilidades. Sin lugar a dudas, compañeros, el aspecto, en términos tecnológicos, eso es lo que nos debe proveer los dispositivos móviles en este momento. Por eso hablamos ahorita un poquito del modelo 3G, 4G, que implica, porque ya hoy por hoy un celular, un 1100, por ejemplo, un Nokia, que es comúnmente con el cual nosotros utilizamos las personas que nos venden minutos en la calle, simplemente para llamar. No nos serviría ya hoy en día para otras cosas. Es un claro ejemplo de, ¿cierto? Pero en su momento, la tecnología de ese celular fue significativa. ¿Por qué? Porque podíamos mandar mensajes de texto, ¿cierto? Que antes no se podía. Porque el Viper, no sé si se acuerdan del Viper. No, Freddy, de pronto sí, los muchachos. Sí, claro. Sí, profe. Lo que a mí me tocó, yo le mandaba mensajes ahí a mi papá. Ok, ¿cierto? Sí. Y fue un modelo próspero, ¿cierto? Que se cayó, no duró mucho. No, eso no duró Pero mucho ni, porque ahí fue cuando empezaron a salir los celulares, que eran todos Los grandes. celulares. Ajá. BlackBerry. No, ahí Exactamente. todavía no estaba el BlackBerry, ahí estaban esos que tenían la antenita. No, los BlackBerry son más sofisticados, oiga. Que no tuve un BlackBerry, le digo, pues que ya yo no tuve, pero tuve otro celular. Pero entonces, mire que los Viper como unos modelos de comunicación basados en textos, no eran tan prósperos. La interactividad era casi nula, simplemente eran informativos. Estaban muy supeditados también por los caracteres, ¿cierto? Sí, Cristian, 2 años más adelante, ok. Jonathan nos comparte, me parece que son indispensables para el desarrollo, todos dentro del ecosistema se han sustentado entre sí. Claro, ese ecosistema, en términos de los medios, hay un concepto, muchachos, que ustedes lo van a escuchar más adelante. Se llama remediaciones. Y ahora les pregunto, ¿de pronto lo han escuchado por ahí? No. no. Muy interesante. Remediaciones. No es reciclar un medio con otro, ¿cierto? Es como, por ejemplo, una especie de computación de las tecnologías análogas con las digitales. Entonces tú vas a encontrar, por ejemplo, el reproductor de un LP. ¿Saben qué es un LP, cierto? El disco grande. Sí, profe, en mi casa, pues acá también hubo de eso, de hecho yo escuchaba música ahí. Sí, súper. Pero ya está en versión digital. Entonces, los músicos, por ejemplo, dicen, cuando usted escucha una canción, o sea, una canción, un artista, una agrupación en su formato LP análogo, usted le va a escuchar un ruidito, ¿cierto? Por lo de la aguja y todo eso. Pero, hoy por hoy, ya asistimos a reproductores de LPs, al tornamesa, como lo llaman comúnmente, en su versión digital. Entonces, ¿eso cómo incide significativamente en la reproducción del contenido musical y a su misma vez en la experiencia del usuario? Porque muchos dirán, no, tan rico como suena y tan bueno como suenan las canciones en el EP, pues porque tienen una tesitura muy particular, mientras que en su formato digital es distinto. O imagínense ustedes una pieza de reggaetón, de Bad Bunny, lo que sea, estos géneros tan particulares hoy en día en su versión en LP. O sea, el formato incide significativamente en el producto, en el mismo contenido. Entonces, las remediaciones básicamente lo que me están diciendo es que un medio es capaz de transformarse en otro, ¿cierto? Y que provienen de tecnologías muy diferentes y obviamente se obtienen resultados muy particulares. Ese concepto muy seguramente lo van a desarrollar en intermedia, se llama remediaciones, muy articulado todo esto que estamos hablando hoy, y que, chicos, eso era como manera de cierre en términos de contenidos también, de acuerdo a lo que habíamos hablado tiempecito atrás, porque íbamos a hablar un poco de escenario de la comunicación digital y hablamos un poco, ya nos vamos con una gran idea, un poco más entendida, de ese concepto del prosumidor, ¿cierto?
de ese actor comunicativo en el escenario digital, que es muy diferente a las audiencias clásicas tradicionales que trabajamos nosotros. Sin decir de que los anteriores fueron malos o fueron peores, no. Fueron simplemente un fenómeno que se presentó en términos de la comunicación mediática tradicional y que hoy por hoy lo seguimos, recuerden, seguimos siendo audiencias de ese tipo, simplemente que estamos asistiendo a diversidad de espacios comunicativos que nos permiten cada vez más ampliar el espectro de conocimiento de posibilidades para acceder a información, para consumir y obviamente para producir. ¿Listo? ¿Alguna otra consideración final, muchachos, que ustedes quieran hacer a manera de comentario? No. Ok, muy bien. Bueno, chicos, entonces hoy ese era como el último tema que quería que habláramos, que entendiéramos un poco, que tuviéramos una idea un poco más grande de lo que es comunicación digital, ecosistema de ecología de medios, el concepto del prosumidor, de dónde viene, que es a partir de esa conceptualización de una sociedad que es ubicada en la ubicuidad, de la redundancia, ¿cierto? Y que hay todo un panorama comunicativo interesante que se va a desarrollar próximamente en lo que es, no es la continuación de este curso, sino transversal, que es teoría de la recepción. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces en este pequeño espacio, compañeros, que nos está faltando? Le voy a dar la palabra entonces al compañero Jonathan para que él haga la intervención a lo que él quiere comentar. También quería pues como solucionar de manera general algunas dudas y inquietudes que algunos han manifestado del trabajo que deben entregar, que deben de enviar, y finalmente hacer un pequeño cierre, ¿cierto? Porque me interesa mucho y quiero saber sus percepciones, escucharlos un poco sobre esta asignatura y todo lo que hemos vivido en este semestre. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, le cedo la palabra a Jonathan. Gracias, profe. Okay. Muchachos, venga. Al día de ayer me entregaron estas personas la página, ¿cierto? Valeria Ocampo, Catalina Pérez, Cristian Valencia y Carolina Ochoa. Al momento de que me enviaron la URL, lo hicieron desde el editor de Wix, ¿cierto? No me enviaron la página como tal. Entonces no está registrada la página. Yo no tengo acceso a eso, no se puede visualizar, o sea, está malo. Para que tengan eso en cuenta y me vuelvan a enviar la página correcta. Listo. Listo, Jonathan. Ya estoy en el grupo. Jonathan, El de los otros como Alejandra, Wendy, Alexa, John Frey, esas sí están bien, esas sí me llegaron. bueno, eso iba a preguntar. Sí, ya el día de hoy yo me pongo a la noche a terminar la página web con los que me manden. Si no estoy mal es hasta hoy, profe, ¿no? Sí, hasta hoy, claro, transcurso del día. Es sencillo, eso, Jonathan y muchachos, por favor. Gracias por esa consideración, Jonathan. ¿Algo más? No, profe, eso sería todo. Excelente, muy bien, sí, muy buena esa recomendación. De hecho, yo ahorita mismo, con lo que acabas de decir, voy a recordar por el grupo de WhatsApp. Listo. Que simplemente suban el link, no desde el editor, sino como Exacto. cualquier la página final. La página final, ¿cierto? Entonces, Sí. porque ahí le aparece al administrador y todo eso, entonces si no nos dejan pensar. Muy bien. Listo, ya en ese sentido, gracias, Jonathan. Chicos, en ese sentido, entonces yo aclaro lo siguiente. Yo visualizo rápidamente nuestro micrositio diseñado por nuestro compañero Jonathan, ¿cierto? Muchachos, simplemente envíen la información acá y ya. No es que me tengan que enviar a mí el correo. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Estamos Sí, bien? señor. Sí, profe. Envíen la información y ya. Que profe, que el texto del análisis, eso es lo que yo voy a ver propiamente reflejado en el producto. Es decir, yo ya le doy clic a su micrositio, si lo diseñaste en Wix, en un blog, lo que sea, y ahí tiene que estar reflejado toda la parte textual y todo lo que ustedes hicieron, ¿cierto? Recuerden que es que el objetivo del trabajo era lo siguiente, hacer esa parte primero textual, porque es el análisis propiamente conceptual o teórico o argumentativo,
que luego convertimos en contenido de estos sitios. ¿Listo? Ese era el objetivo del trabajo. ¿Estamos claros, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, no se preocupen. Y muy importante, tengan en cuenta, me imagino que lo han tenido en cuenta, la reconcertación de evaluación, propiamente la rúbrica, ¿cierto? ¿Estamos claros? Para los que faltan. Entonces, muy juiciosos hoy en el transcurso del día, ingresen la información acá. Muchachos, ¿por qué lo hicimos acá? Y bueno, yo recuerdo nuevamente cuál es como el propósito de este micrositio, ¿cierto? Chicos, este micrositio este micrositio nos va a servir, es una especie de repositorio o que recoge todos los trabajos nuestros, porque esto le vamos a hacer difusión, yo le voy a hacer difusión, ojalá ustedes también lo hagan para seguir alimentando el conocimiento y reflexión frente al tema y la posibilidad de visualizar los trabajos, ¿cierto? Entonces, muy interesante este ejercicio porque recoge todas las experiencias reflexivas de ustedes. Nos van a quedar bien listicas, bien chéveres. Listo. Luego les compartiremos el resultado final. Listo. Que no sé si les gusta el micrositio. A mí me gustó mucho. Hace un trabajo muy arduo de nuestro compañero Jonathan. También el recurso que nos diseñó la compañera Alejandra, perdón, se me olvidó el nombre. Jonathan, ¿cómo es? Y por ahí también se me olvidó. Sí, Creo que el nombre es Laura. sí, muy No es bien. Laura. Laura, es que sí, Laura pues estaba bastante ocupada con otras cosas, pero Laura nos diseñó un recurso muy interesante que de pronto les puede mucha ayuda a ustedes como manera de tutorial o video explicativo de estos recursos. Muy bien. Pero es un muy buen trabajo que hemos venido haciendo, compañeros. Bueno, en ese sentido, estamos claros con eso. Yo ahorita les recuerdo por el grupo de WhatsApp esta consideración que nos acaba de hacer John. Y también les pido el favor de que sus compañeros, si de pronto no asistieron a la sesión de hoy, pues también le vayamos informando, en caso también que no suba los trabajos. Por favor, hacer los que dijo Jonathan, hacer la corrección lo más pronto posible, ¿cierto? De volver a enviar la información con el link correcto. Muy bien. Segundo aspecto, compañeros, del tema de las notas. Recuerden que el semestre va hasta la semana que viene, o sea, la semana que viene nos volveremos a ver, porque el 23 de julio máximo, el 23, que es el jueves 23, perdón, el 23 de julio es jueves, hay plazo máximo para subir las notas del sistema. Que recuerden que solamente se sube una única nota, ¿cierto? O sea, no se pone el seguimiento, que primer parcial ni nada de eso, no, la plataforma ya quedó configurada de tal manera que ustedes van a tener una sola y única nota, razón por lo cual hay que hacer una ponderación o un promedio de las notas obtenidas de ustedes. ¿Listo? Entonces, compañeros, en ese sentido, también les voy a preguntar a ustedes, para ponerles en consideración mi propuesta, y es que yo quiero hacerles a ustedes una retroalimentación como muy de tú a tú, ¿cierto? Y sería la próxima semana, donde nos encontraríamos por los grupos que han venido trabajando en el proyecto, por ejemplo, para darles la nota de las exposiciones que hicimos, de los foros, y obviamente este trabajo, y obviamente la nota final. Explicarles bien cómo se sacó el promedio, las notas que ustedes obtuvieron, hacerles retroalimentación de los trabajos debidamente, y esa es la propuesta que les tengo, compañeros. Lo hacemos de esa forma el próximo miércoles. Sí, profe. Sí, estoy de acuerdo. Listo. Yo les enviaría en el transcurso de esta semana, más tardar lunes de la semana que viene, o martes, en fin, tenemos tiempo para darles el orden de entrada acá a la sesión y hacer esa retroalimentación. Listo. Bueno, pregunta, ¿cómo vamos con el foro? Bien, profe. Bien.
Ok, Profe, bien. bien, listo. Bueno, recuerdo nuevamente, como directrices de participación y en términos de calificación, muchachos, no solamente respondan al cuestionamiento que se les hace, sino que hagamos esa retroalimentación. Con ustedes no ha habido problema. De la verdad han entendido bien la dinámica de participación en el foro y se han incentivado por generar discusión, establecer debate. Hay otros grupos que, pues, hay un grupo en particular que a verdad les fue muy mal porque no sé por qué sí han tenido la actividad, pero, o sea, el esfuerzo en términos de generar discusión o retroalimentar al compañero es algo, pues, que ha sido muy complejo. Pero entonces esto también lo hago esta salvedad para algunos compañeros, para que se incentive. Juan Pablo, hasta cuándo hay tiempo? ¿Ya te fijaste en la reconcertación de evaluación? Y en el correo. Mira el correo, por favor. Ahí dice también la fecha. Compañeros, hasta el 11. Gracias, Alejandra. La idea es que también miremos los correos, estemos informados bien de nuestros canales informativos. Muy bien. Eso por ese lado. Listo, Juan Pablo. Alejandra, gracias por informar. Bueno. Ya para que nos vamos, muchachos, yo quisiera entonces aprovechar este pequeño espacito para hacer una retroalimentación con ustedes, o más bien escucharlos frente a la asignatura, los contenidos, la metodología, diferentes cosas en términos de teoría de la comunicación, teniendo en cuenta cómo iniciamos la ruptura, en términos de la presencialidad que vivimos, cómo culminamos. Entonces, esto es como hacer un cierre, muchachos, que para mí es muy importante tener en cuenta sus apreciaciones, sus opiniones, sus puntos de vista, etcétera. Entonces los escucho. Profe, Sí, pues mira, a mí me pasa algo muy particular y es que cuando iniciamos yo no estaba muy motivada con la clase en la presencialidad y pues la verdad no me sentía tan cómoda y hasta pues me daba poquito pereza asistir a la clase. Pero desde que pues empezó la virtualidad, pues me cambió completamente. Me gustó muchísimo, todo se me hizo más fácil, todo lo he entendido hasta ahora. Creo que los conceptos han quedado claros. No sé, siento que hay mucha organización en todo lo que nos presentas, entonces eso facilita mucho, en mi caso, el aprendizaje en esta materia en particular. Entonces, a mí, eh, que la hayamos terminado pues de ver así de manera virtual, me gustó. No tengo problema con la clase, quedé satisfecha. ok, Alejandro, claro. Igualmente también se vale decir como aspectos positivos y otros, digámoslo así, en términos de contenido de clase, de uno mismo, aspecto a mejorar. Todo se vale con toda la confianza de este mundo. Listo. Entonces, muy bien, Alejandro. ¿Alguien más, compañero? O sea, qué bueno escucharlo como la gran mayoría, todos, ojalá, porque es muy Profe, importante hacer esa retroalimentación. Sí, sí, profe, yo. primero que todo, muchas gracias a usted, a los compañeros, compañeras que con los aportes también están contribuyendo para que entre todos construyamos el conocimiento. Y lo otro es, pues digamos que yo me he adaptado muy fácil, pues durante el semestre. Usted lo ha hecho muy bien y me gusta pues en la forma que usted envía pues la información, que lo hace con tiempo. Eso pues para mí es una motivación y poder leer a tiempo. Y Sí, digamos que cada uno de nosotros es ya el responsable de aprender o no. claro, Y, sí, y muchas gracias, profe. muchas gracias a usted, John Freddy, por tus apreciaciones y por todo. Muy bien. Jonathan, ¿ibas a decir algo? Por aquí leía. Hola, Jonathan. Ah, espérate, dice, Jonathan, hace un rato que te envié el enlace de nuevo, qué pena, hubo un error al copiarlo.
Ah, dale, listo, voy a verificar entonces. Jonathan, sí, qué pena, eso te lo envié yo. Yo soy del grupo pues, de los que no entró el trabajo, como que copiamos mal el enlace. Ok, Pero ok. bueno, no, también quería aprovechar, profe, para decir que me pasó algo un poquito parecido a lo de Alejandra al inicio. Yo suelo ser como una persona un poquito escéptica con lo de la educación virtual. Para mí no fue un cambio fácil, pues porque, bueno, pues la presencialidad obviamente es diferente, eh, pero uno como alumno, si está matriculado en varias materias, tiene la oportunidad de ver cómo se dicta una clase virtual de varios profesores y me pareció pues muy bacano. Esta materia fue atrapadora porque realmente vos se nota que preparas, seleccionas videos para mostrar y me parece que la temática fue muy bien seleccionada. Te digo, yo estoy pues repitiendo esta materia, la vi con otra profesora antes y la verdad sí, yo también me voy muy satisfecho del grupo, así sea de forma virtual, muy bacano la experiencia. Gracias, Cristian, por tus apreciaciones, muy importantes y significativas. Muy bien, chicos, el resto. Recuerden, también se valen cosas que les hubiera gustado que viéramos, que hubiéramos haber reforzado. Teoría de la comunicación es un tema, es acabable en términos del barril, de ciertos contenidos. Siempre tenemos que ver en teoría de la comunicación en nuestra facultad, en otra institución, perdón, en cualquier lugar. Siempre tenemos que hablar de estas escuelas y estas teorías porque son los antecedentes, ¿cierto? Algo que varía un poco es el enfoque. Sin embargo, hoy por hoy es más que necesario seguir hablando de estas teorías de la comunicación, como por ejemplo cuando vimos el tema de las fake news. En el foro, por ejemplo, esto está irrumpiendo totalmente lo que ha pasado con las teorías de la comunicación, muchachos. Totalmente, ¿cierto? ¿Y qué más cosas van a seguir saliendo? O sea, porque es que esto es un futuro próximo en términos de la comunicación, en términos de los roles comunicativos que ya desempeñamos todos en condición de, no todos podemos decir que somos prosumidores, ¿cierto? Hacemos ciertos intentos de prosumisión, pero estamos asistiendo a todo un fenómeno comunicativo muy particular hoy en día, merecedor de ser analizado desde teoría de la comunicación, ¿cierto? Muy bien. Gracias, muchachos. Entonces, ¿quieren más? ¿Quieren hacer un pequeño aporte, manera de cierre? Recuerden que es muy importante para mí hacer esta retroalimentación, escucharlos. Recuerden cosas que les hayan gustado, cosas que consideren ustedes, perdón, que podemos seguir mejorando en términos de la comunicación, aspectos de la metodología, aspectos de los contenidos, lo que ustedes quieran, compañero, mencionar. Listo. ¿Quién quiere aportar algo más? Profe, a ver, por ejemplo, te comento mi caso en particular. Las clases virtuales para mí no son algo nuevo, ¿cierto? Sin embargo, este semestre sí se me ha dado un poco duro. Sin embargo, es curioso porque esta clase, a pesar de que sea muy teórica, ha sido de las que más fácil he sobrellevado. Entonces, creo que va mucho por la metodología que tienes. Me resultó fácil, me resultó comprensible. Y pues bueno, pues hasta ahora cosas a mejorar, por ahora no. Así que Oh, enhorabuena. muchas gracias. Muchas gracias por tu apreciación, Jonathan. Alejandro, nos dice por acá, todo lo que dejes con base en las inconformidades que se presentan a la presencialidad en el semestre. Pero me gustó la teoría de cómo nos presentó los conceptos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, son Profe, varias personas, sí. Alexis, sí. profe, por ejemplo, a mí me pasó lo contrario que a los muchachos, o sea, esa materia, pero es como por los contenidos y por pues como si los contenidos de la materia a mí se me dificulta mucho. El tema de de la presencialidad, la virtualidad, a mí no me choca. Yo cojo clases virtuales y la verdad pienso que si uno le mete pues moral y uno es juicioso, uno puede cumplir con su proceso de aprendizaje. Obviamente no es lo mismo, eso está, pues eso es claro, pero para mí no fue complejo de la presencialidad, de la virtualidad. Sin Wow. embargo, a pesar de que la materia no me gusta, en serio no me gusta, eh,
valoro mucho el hecho de la organización, porque hace que cuando a uno no le gusta algo es más difícil procesarlo y como comerlo, ¿cierto? Sí, Pero el hecho de que las cosas sean organizadas, de que se diga, bueno, hay un tiempo para eso, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, hace como menos tediosa pues como el proceso de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aunque no, pues no era así como que, ay, súper chévere, vamos a ver esta clase, no, para mí era fácil entender por el tema ok. de que muchachos tienen los conceptos claros, muchachos leyeron los documentos, chicos, vieron los videos, entonces para mí se me hizo como un poquitico más fácil y menos maluco el hecho de estar en la clase. Pero no es nada con esto, sino con la materia como tal, o sea, a mí Ah, materias como esta, como que, ¡ah! bien, Alex, está muy bien esa retroalimentación, muy sincera, claro. Sí, es que, o sea, a uno puede que no le guste una temática en particular, luego veremos si resulta importante y pertinente para el proceso de aprendizaje. Recuerden que al fin y al cabo, nuestro trasegar por nuestra carrera en estos ciclos, todas las asignaturas tienen un diseño en particular, desde su currículo, desde su orientación, y todas cumplen un papel importante. Así que piensen que una materia de relleno no es de relleno. Una cosa es que se haga ver como de relleno, pero eso tiene un propósito, para que lo tengan en cuenta. Y eso lo van a encontrar en otras instituciones universitarias, en cualquier lugar, pero todas tienen un propósito. Listo, muy bien. Gracias, Alexa, por tu intervención. Chicos, ¿quién más? Muy importante, va a haber mucho silencio, ya nos vamos a ir. El último espacio que tenemos, porque ya dentro de 8 días recuerden que nos vamos a dedicar al tema de las notas. ¿Listo? ¿Algún comentario, recomendación, sugerencia, opinión final? Profe, que esta organización que tienes por por este medio, lo implementes cuando estés en en la presencialidad. Ah, bueno, señora. Listo. O no lo tome mal. Ah, bueno, dale, no, es, mira, o sea, cómo funciona la presencialidad en términos de la organización que tú dices, porque mira, una cosa es, por ejemplo, tanto la presencialidad en nuestro caso, en la virtualidad, o estos encuentros sincrónicos, también viene anudado por lo que estábamos hablando incluso ahorita, la disposición de recursos tecnológicos, la conectividad a Internet, etc. ¿Cierto? Entonces, muchas veces para nosotros y para mí en particular es muy importante hacer la ilustración de temas a través de estos cortos videos que vemos, estas intervenciones. Esto ayuda mucho a clarificar conceptos y a poner en tela de juicio o en materia de análisis lo que estamos hablando, ¿cierto? Muy importante, que las diapositivas son apoyo, un montón de cosas, claro, son recursos didácticos, metodológicos, ¿cierto? Pero es también, compañero, les digo algo, es como la misma esencia y la misma lógica de un grupo de estudiantes. Con ustedes de pronto funcionó, con otros no puede funcionar. Entonces, es lo mismo que hicimos nosotros acá, ¿cierto? Pues porque todos somos diferentes y eso siempre se presenta, pero es muy importante también esa apreciación alejada. Muy bien, muchas gracias. Chicos, Profe, sí, señor. referente a lo que dice Alejandra y el reto que asumimos de pasar de la presencialidad a la virtualidad, también nos deja aprendizajes para cada uno, que en el futuro nos van a servir. Sí, claro. Listo, con ese tipo de metodologías. Claro. Y recuerden, muchachos, es un consejo, es una reflexión también que los invito. No todo es mal. O sea, yo disfruto de lo personal, disfruto de la presencialidad. He dado clases virtuales, obviamente con unas plataformas mucho más, en términos de infraestructura, mejor diseñadas. O sea, esto no es nuevo para mí, pero que en términos virtuales, presenciales, la cuestión es muy diferente. Pero es más bien un asunto de disposición en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Déjalo por seguro que si yo asumiera una actitud con ustedes, con los estudiantes, como muchos de ustedes han hecho, que no hay ningún problema, en su momento lo pueden manifestar, que no me siento afín a la virtualidad,
pues seguro que las clases no hubieran sido amenas y no hubiéramos hecho esto bien, ¿cierto? Pero es un asunto inicial de disposición, de motivarse, ¿cierto? Y eso no se da de la noche a la mañana, eso es paulatinamente. Y no solamente es el profe, sino que es todo en su conjunto, ¿cierto? Porque, como les digo, todo tiene sus ventajas y desventajas, perdón, ¿cierto? Y que poco a poco vamos a ir mitigando todos estos problemas. Muy importante, perdón, que ustedes hagan una participación muy activa. Participación activa no solamente es activar el micrófono, ¿cierto? Tenemos este chat de generar preguntas, hacer intervenciones. Vea, esto se presta ya para muchas cosas, compañeros. Entonces, hay muy seguramente muchos compañeros profesores y en muchas instituciones al día de hoy afrontamos son silencios prolongados que han sido motivos de memes, ¿cierto? Y es muy importante aquí, vea que ya estamos hablando de comunicación digital, de estos encuentros sincrónicos, de estos espacios de interacción virtual. Y mire todas las cosas que pasan, muy interesantes también para nuestro análisis, ¿cierto? Cuando uno les pregunta a ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Y hay un silencio, uno no sabe si están ahí. Mire la importancia de la comunicación en términos virtuales. ¿Cómo hace uno para saber que allá hay un interlocutor? Bueno, de pronto Alexa se durmió, ¿cierto? O pasó algo, ¿cierto? Yo ya sé que de pronto John Freddy está más conectado acá, muy atento, pero entonces también estos encuentros asincrónicos de esta manera que les digo de una vez, una clase de más de 2 horas, siendo mucho máximo de 2 horas, en una plataforma de este tipo, o sea, no sé, estos escenarios no se diseñaron para estar tanto tiempo de esta manera, por eso hay que ser más dinámico, tantas cosas, pues porque hay unos times, en términos de la atención, en términos de estar acá conectado y viendo unas representaciones de lo que son ustedes, ¿cierto? Noten ustedes que poco a poco, y eso hace muy interesante también en este fenómeno educativo virtual, o más bien de encuentros sincrónicos, perdón, cuando hacemos las intervenciones, por lo general es el profesor el que activa su cámara. ¿Y qué implica activar la cámara? Ver el rostro del interlocutor, ¿cierto? Ningún estudiante por lo general casi activa sus cámaras, pero es un asunto de hábitos muy interesantes dentro de la comunicación. O sea, aquí vamos a empezar a ver cosas muy interesantes y les estoy diciendo esto es para que cada vez más se incentiven a hacer una participación cada vez más activa, ¿cierto? Y que estos escenarios en cualquiera de las asignaturas que ustedes ven, muchachos, y van a ver de aquí en adelante, porque creo que este semestre lo vamos a hacer de esta manera, ojalá volvamos lo más pronto posible a la presencialidad, ¿cierto? Pero ya son hechos, muchachos. O sea, esto va a cambiar significativamente el paradigma educativo en el país y en el mundo. Y es un reto para el Estado, compañeros, siempre, y para los gobiernos de turno, propiciar escenarios y una infraestructura adecuada y eficiente en términos tecnológicos. Que no mejoramos esto, pues la verdad, hay chicos, intenté ser lo más allá de lo comprensivo, sino ayudar a mitigar estos problemas de algunos de ustedes. Y lástima que de pronto compañeros al día de hoy no hayan podido acceder a las clases o a los diferentes recursos, ¿cierto? Precisamente por ese factor. Entonces aquí también tenemos una tarea apremiante, pues como sociedad civil, en parte de incentivar o facilitar como ciertas transformaciones, no manera de exigencia, pero sí decir a los que están en el poder también, ¿cierto? Que esto es más que necesario. Es más que necesario porque en el siglo XXI no podemos estar hablando, compañeros. Para mí esto es algo difícil de aceptar, pero en el siglo XXI hablar de desigualdades, hablar precisamente de que una persona no puede estudiar porque le está afectando esto,
pero yo creo que uno le da más que tristeza. No es merecedor de que un estudiante, cualquiera de sus condiciones, no tenga acceso a la educación. Y por eso nos esforzamos desde esta asignatura, desde estos espacios, para que sean cada vez más significativos para ustedes y que obviamente hacer de esto algo muy significativo para el proceso de aprendizaje, para la vida misma y para sus profesiones. ¿Listo? Esa es una reflexión que quería compartirles también. Y ojalá nosotros como estudiantes, como compañeros, también seamos muy colaborativos con nuestros compañeros. ¿Listo? Y aquí en adelante. De esa manera vamos a construir conocimiento colaborativo y muy importante y muy significativo para todos. ¿Listo? ¿Alguna recomendación o opinión final, muchachos? Comentarios. No, profe, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, muy importante, ojo, para dentro de 8 días, por favor tengan, bueno, en este caso, como hicimos las exposiciones, hicimos los foros, no pues como una retroalimentación en términos de trabajos físicos propiamente, ¿cierto? Pero por ejemplo, en el caso de que, profe, no envié el trabajo de la exposición, me quedó así, y yo les voy a decir, bueno, usted me lo envió, lo subiste después del tiempo, que tengamos evidencias, la evidencia del envío del correo, ese tipo de cosas, ¿listo? O sea, que tengamos evidencias en ese momento de hacer el encuentro dentro de 8 días para hacer de pronto una corrección de notas si es el caso, en ese momento, y dejar eso listo. ¿Estamos claros? Eso en el caso de las exposiciones. Listo, pero que tengamos la evidencia a la mano. Que tengamos la evidencia a la mano porque de esa manera podemos hacer corrección en ese momento, en el punto. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos y todas. Muchos éxitos. Nos vemos dentro de 8 días, juiciosos con el trabajo que hemos enviado hoy. Este recurso nos quedó súper chévere, muy significativa esta producción, muy colaborativa. El foro, disfrútenlo bastante. Y nos vemos dentro de 8 días. Más tarde, en el grupo de WhatsApp, les voy a recordar la consideración que nos hizo Jonathan. Igualmente, pues, ya Jonathan, estamos creo que la mayoría aquí conectados hoy, para que tengamos en cuenta el envío del trabajo y no tengamos inconvenientes en que Jonathan reciba los trabajos de ustedes. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Miguel, muchas gracias, Jonathan. Alejandra, nos vemos dentro de 8 días. Una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, feliz tarde todos. para todos. Hasta luego. Chao. Muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, compañero Juan Pablo. Chao, muchachos.